bloque del expediente estamos repasando algunos casos, repaso periodístico. Esto no son estadísticas oficiales ni un seguimiento muy fino, para decirlo de alguna manera. Son estadísticas periodísticas nada más. En lo que va del año, ya se registraron 6 crímenes en lo que va del año. O sea que la cuenta un caso cada 48 horas. En los últimos meses del año pasado, la estadística era aproximadamente similar. O sea, ayer mataron a 2 mujeres, mañana van a matar a otra. De acuerdo a esas estadísticas, estamos frente a una epidemia de violencia. Los últimos 2 casos, una mujer, una joven madre con 2 hijos de San Andrés de Giles, estaba divorciada, separada de su última pareja, que no era el padre de las criaturas, es la mujer que está a la derecha de su pantalla. Ayer a la mañana, el marido, o el ex marido, pero que vivía en la misma casa, René Emilio Costurí, era su nombre, que es el otro, es la otra imagen, la otra foto, la asesinó a golpes en la casa en donde estaban las 2 criaturas, de 11 y 7 años. Y luego se mató, se ahorcó. Poco después, ahí vemos la segunda foto, que es esta, una mujer, esta mujer era una contadora muy conocida en Olavarría. La familia tiene campos de hace muchos años, se llamaba Graciela Tirador, tenía 3 hijos grandes, tenía nietos. Mantuvo una relación un tiempo con un hombre que tiene 64 años actualmente, Luis Pablo Barbato. Ella lo había denunciado por hechos de violencia de género. La información que teníamos hoy hablaba de 3 o 4 denuncias. Me acaban de contar, ya vamos a conocer más detalles de esto. Llegó a hacerle 17 denuncias penales por hechos de violencia. De todas maneras, la madrugada de ayer fue a la casa de la contadora Graciela Tirador, Luis Pablo Barbato, golpeó la puerta, ella le abrió, no se sabe por qué abrió. Lo cierto es que ingresó a la vivienda, discutieron, la golpeó, tomó un bate de béisbol y con ese bate comenzó a golpearla de una manera despiadada, salvaje. El cuerpo fue encontrado a las 11 de la mañana por un familiar en el baño de la vivienda. Este tipo de casos, para la investigación en sí, es relativamente fácil. Solo con escuchar a los familiares, los investigadores policiales y la fiscal Susana Alonso, que es la doctora que interviene en el caso, la fiscal Alonso, escucharon que esta mujer le había hecho tantas denuncias y le tenía pánico a este hombre. Fueron a la casa de este hombre, acababa de ducharse, se había cambiado, en la casa encontraron la ropa manchada con sangre y terminó preso. En las próximas horas va a ser indagado, si es que ya no fue indagado. Están esperando el resultado de los peritajes, pero no hay mucho más, me parece, que investigar. Vamos a ver unas imágenes de colegas de Olavarría cuando ocurría este asesinato ayer, que conmocionó a esa ciudad de la provincia de Buenos Aires, que fue el último de una saga que parece no tener fin. Esto pasaba. Alrededor de las 11 de la mañana del domingo fue hallado sin vida el cuerpo de una mujer de unos 63 años, identificada como Graciela Tirador. De acuerdo a la información brindada por la policía, habría sido asesinada a golpes, se habría utilizado un elemento contundente que habría sido encontrado en la vivienda que ocupaba esta mujer, ubicada en José Luis Torres 2430. Posteriormente se produjo, a partir de datos aportados por familiares y allegados, la aprehensión de un hombre que se encuentra en este caso detenido en este momento, y en estos momentos, siendo más de las 14 horas, se están realizando una serie de peritajes en la vivienda que ocupaba la mujer y también en la vivienda donde fue detenido la persona identificada como José Barbato,
que fue llevada a la sede de la comisaría, teniendo en cuenta que allí, en la vivienda que ocupaba en Juan 23 al 2100, se habían encontrado elementos probatorios como, por ejemplo, ropa ensangrentada. Esto ha causado gran conmoción y estupor en la zona del barrio Mariano Moreno, teniendo en cuenta lo sucedido durante el día domingo. Hay una cuestión que tiene que ver con el encuadre de este homicidio. Estaría bajo la situación de violencia de género, ya que las hijas de la víctima habrían denunciado que ya su madre había dejado constancia de los acosos y ataques que tenía esta persona contra su figura y contra sus familiares, teniendo en cuenta que habían mantenido una relación cercana. Esto habría quedado asentado en varias denuncias y finalmente durante esta mañana se produjo este asesinato. Bien, este fue el caso, un caso más. Vamos a escuchar, a hablar esta noche con el doctor Hugo Marietán, que es un psiquiatra, usted ya lo conoce, que tiene mucha experiencia. Doctor, ¿lo sorprendió este caso? Bueno, todo caso de muerte de una mujer, ¿no es cierto?, de estas características, por supuesto que me sorprendió, desde luego, ¿no? Lamentablemente se da, ¿no?, con una característica bastante especial de este caso, ¿sí? Porque se trata de una persona, los dos tenían 63 años. Sí, la relación gente tenía, grande. Sí, tenía menos de 2 años y hacía 8 meses había sido invitado el hombre a retirarse de la casa por insoportable. Se le agarraba con las mascotas de los vecinos, con los chicos. Un violento en la casa. Hasta llegó a hacer cosas animalescas este hombre, como orinar dentro de la casa propia, como los perros hacen para marcar el territorio. ¿Pero es un hombre con problemas psiquiátricos? No. Es una persona, ¿no es cierto?, que tenía una personalidad especial, ¿no? Un psicópata. Ella le hizo 17 denuncias, tal cual, ¿no es cierto?, que existe. Pero las denuncias parece que necesitan ser reconfirmadas. Y cada vez que él se enteraba que la mujer le hacía una denuncia, le decía la siguiente amenaza. Los muertos no pueden salir de la tierra, pero los presos sí salimos de la cárcel. Y la amenazaban con que iba a matar a sus hijos, entonces, bueno, no reconfirmaba las renuncias, ¿no? Es muy interesante lo que está contando, ya vamos a seguir hablando de este tema. Lo saludo al doctor Roberto Cazorla Yalet, que es un abogado, usted ya lo conoce, penalista, que le vamos a pedir su opinión desde su ámbito de trabajo. Buenas noches. Buenas noches. Pero vamos a escuchar primero a su colega Yalet de Olavarría, que va a contar, me parece, va a completar la información que acaba de dar el doctor Marietán, que la mujer le tenía miedo por amenazas permanentes de este hombre. El abogado contó que no solamente le tenía miedo, sino que tenía pánico, y no solamente por ella, sino que por sus hijos y sus nietos. Escúchelo. Los resultados preliminares de la operación de autopsia arrojaron como mecánica de la muerte y el producto de la misma golpes con un elemento contundente que se condicen con un fierro que se encontró en el lugar del hecho de unos aproximadamente 30 centímetros, o puede ser también con el de softball o de béisbol que esta persona tomó en el lugar del hecho, y con cualquiera de los dos elementos se le produjo la muerte. Los dos tenían, bueno, vestigios de sangre de la víctima, que él confesó que es el autor, pero bueno, fue en sede policial, se lo situó en virtud del artículo 308 a prestar declaración indagatoria en el marco de esta investigación, el cual se presentó con su abogado defensor y que se negó a declarar. Otro tramo de los dichos de este abogado que estábamos escuchando recién, al hablar sobre la víctima, dijo, se sentía muy amenazada y tenía mucho temor porque le suceda algo a sus hijos y a sus nietos. ¿Es lo que está diciendo usted? Sí, exactamente. Constantemente le amenazaba con eso después de que 8 meses atrás lo habían echado de la casa por violento, ¿no? Sí. Y a partir de ahí merodeaba. A partir de ahí, bueno, él no se resignaba porque estos tipos no toleran la frustración, como todo buen psicópata, no tolera la frustración y en consecuencia quería reiniciar la relación y merodeaba. Ahora ella exactamente le tenía mucho pánico, por eso
hoy que se efectuó el entierro de la señora, Sí. se comentaba que la tesis de que le había abierto la puerta era bastante extraño porque realmente tenía mucho terror. O sea, ¿no? miedo paralizante. Miedo paralizante. Es más, la familia estaba todo preparada como para cualquier contingencia referida a este hombre, ¿no? O sea, todos sabían Todos que sabían. había tenido a este hombre peligroso en la casa y que se lo había sacado encima. Exactamente. Y los hijos también habían hecho un sistema, digamos, de seguridad que un llamado automático, ¿no es cierto? Venían enseguida. Además, la casa tenía alarmas, ¿no? O sea que, Pero este hombre vivió en ese lugar, conocía perfectamente el lugar. Claro, conocía el lugar, desde luego. Pero habían sido cambiadas todas las cerraduras, todo, ¿no? O sea que lo consideran un ser peligroso. Sí. Como todos, o sea, ya lo consideraron los familiares, no solamente la víctima. La víctima, los familiares y los amigos. ¿Qué pasa, doctor, doctor Cazorla, cuando aparece una víctima de estas características, una mujer que tiene miedo porque hay un hombre golpeador? ¿Qué se hace? Porque en este caso, en este caso es un ejemplo extremo. Esta mujer hizo todo lo correcto, denunció 17 veces, pidió ayuda a la familia y no funcionó nada. El doctor explicó claramente que todas esas denuncias no fueron ratificadas, motivo por el cual no tienen vida jurídica. Es solo el inicio de un expediente que, para que tenga validez, supone que hay situaciones, sobre todo las vinculadas a violencia intrafamiliar, que puede que la situación cambie o mejore con el correr del tiempo, se reentiendan o se reencaucen las relaciones, sobre todo matrimoniales, y que esa que fue una denuncia penal en un momento no tenga la entidad suficiente un tiempo después. Por eso se pide la ratificación. En este caso en particular entiendo que los sistemas formales no iban a resolver el problema de la víctima. Es un caso muy extremo. Motivo por el que solamente recurriendo a gente especializada, en este caso puede tratarse de un abogado, que entienda que tiene que acceder él por interpósita persona, por intermedio de la mujer. Sí. El propio abogado, y no estoy hablando acá de mi colega que recién lo escuchamos, porque sinceramente la situación antecedente no la conozco, pero nosotros en el rol de abogados tenemos que llevar el tema adelante y explicar situaciones que no pueden ser ventiladas por la mujer por este miedo. En este caso, esto ocurre asiduamente. Bien. ¿Cómo actúa, de este caso está muy informado, se ha informado mucho, doctor Maritán, cómo actúa la mente de un asesino, de este tipo de asesino? Claro. Este tipo de asesino actúa, ¿no es cierto?, por frustración. Cuando él planea, ¿no?, un tipo de continuidad, ¿no? Él era jubilado, era un profesor jubilado. Sí. En realidad era un electricista, ¿no? Pero era un jubilado. Y tenía planeado pasar varios años en esa casa. Al frustrar esa situación, entonces... Era todo su propiedad, la casa, la mujer, todo era de él, todo era de él. Digo, ¿no? En su mente no era nada de él, absolutamente nada, porque la señora esta era una señora de mucho prestigio en Olavarría y era una persona totalmente independiente. Pero al ser retirado de la casa comenzó la situación de tensión para él y de frustración. Ese es el mecanismo por el cual comienza a elaborar la tesis de la muerte de la persona, ¿no? Y a pesar de todas las seguridades que o sea, ya lo tenía decidido. Ya lo tenía decidido, ¿no? A ver, ya tenerlo decidido, ¿no choca con la mecánica del hecho? En realidad... Porque me parece que no quiso ocultar nada, es un crimen muy bruto. Sí, no, pero en realidad lo que tenía decidido era atemorizar para doblegar la voluntad de la víctima y conseguir volver a, ¿no es cierto?, a instalarse. De hecho, la mayoría de las denuncias que se hacían era porque él intentaba volver al domicilio, entonces hacía las denuncias, ¿no? O sea que sí, hasta que se dio cuenta que la decisión, el no de la señora era irreversible, entonces tal vez tomó la decisión de eliminarlo, ¿no? Pero no hubo un plan criminal, o sea, una mecánica para matar y ocultar el crimen. En su mente estaba el plan de asesinarla, ¿no? De hecho, la amenazó muchísimas veces. Sí. Estaba el plan de asesinarla. Pero no hizo, a lo que voy, no hizo nada para lograr impunidad. Bueno, la mató, se fue, lavó toda la ropa, ¿sí? Y se duchó, sacó todos los resquicios
y bueno, se quedó esperando ahí, ¿no? Sí, sí. No fue un plan muy perfeccionado. Este tipo de... Estaba muy tranquilo cuando fue la policía. Muy tranquilo, incluso sí. dicen las versiones, ¿no es cierto?, que confesó que él fue, Sí. que ella lo dice él, ¿no?, en su mente, que ella lo llamó, que entró, discutieron y para evitar que ella lo agrediera, lo mató. No, esa es la versión que... Sí, la culpa es tuya, siempre. Sí. Como buen psicópata, la culpa la tiene siempre la víctima, ¿no? Esa explicación. Si a usted le llega, doctor Yalet, llega a su estudio un caso de una mujer que tiene miedo a su marido, a su exmarido, que la agrede, ¿qué le recomienda hacer? Incluso es muy común ese tipo de consultas. En primer lugar, evacuar a modo de lista previa si ha acudido anteriormente a la comisaría de la mujer. ¿Por qué la comisaría de la mujer? Primero porque es muy importante que quede asentado en alguna... Claro, exactamente. Una denuncia o un mensaje primigenio de un reclamo a la justicia. Enderezado a partir de esa presentación, sí se hace intervenir a una fiscalía. Pero ¿qué pasa? Como bien explica el doctor, muchas veces el temor, y en este caso tengo entendido que la señora también trabajaba en el registro automotor de la Barría, motivo por el cual, al ser tan conocida, muchas veces la vergüenza está por encima del digamos, la vergüenza... Por vergüenza. Yo personalmente entiendo que muchas veces no solo es el temor, sino también la vergüenza de exponer pormenores de su vida privada a terceras personas, hace que no termine de contar la situación tal cual es. Porque si nosotros retrocediéramos en el tiempo y imagináramos verdaderamente un desenlace como este, naturalmente el abogado tendría que haber hablado con los fiscales, más en una jurisdicción tan chica como la Barría, que habitualmente se conocen, como ocurre en La Plata, donde vivo yo. Siempre existe un funcionario donde se le puede acercar, che, mira, está ocurriendo esto, esta señora realmente está corriendo una situación de peligro. Y ahí dejar que la justicia avance. ¿No ocurre que lo minimizan las víctimas, digo, las posibles víctimas? ¿O actúan por temor? En la mayoría de los casos se produce una especie de negación, pero este no es el caso. Al contrario. Sí, por lo que está contando no es así. No, al contrario. Tenía miedo, hizo las denuncias, había todo un sistema de seguridad familiar. Lo correcto, lo que hay que hacer, si a mí me preguntan qué hay que hacer en estos casos, es esto. Yo diría esto. Primero informen a todas las personas, a sus hijos, a los amigos, a los familiares, que existe un peligro. Que ese peligro se llama fulano de tal. Y segundo, que hagan las denuncias pertinentes. Cambio de cerradura, etcétera, todos los elementos. Esta señora hizo todo. Esta señora hizo todo, ¿no es cierto? Pero hubo algo ahí que falló y penetró el psicópata y la mató. Ocurre, perdón. Hay una medida que se llama restricción perimetral. Esta es una medida que por lo general la dicta el fuero civil y no el fuero penal, pero cualquiera de los dos son perfectamente competentes. Para culminar la respuesta. ¿La cumple? A ver, yo soy violento. ¿La cumplo si yo quiero? No. La restricción dictada por un juez, esa situación de desobediencia lo detienen inmediatamente. Pero es como una amenaza, pero si no tiene seguridad la mujer. No, bueno. Si el tipo ha decidido matar, mata. Pero han ocurrido circunstancias anteriores, como bien lo dice el doctor. Entiendo. Que frente a esta amenaza potencial, el hecho de verlo merodeando por el domicilio ya obliga a que un patrullero se haga presente en el lugar y eso evite estos desenlaces fatales. Está bien. Rápidamente vamos a repasar el otro caso que ocurrió ayer, que le contaba al comienzo del programa. Vamos a ver la imagen de Natalia. Es una joven de menos de 30 años. Esto es San Andrés de Giles. La víctima tenía 2 hijos chicos, creo que el mayor tenía 11 años o algo así, de su primer matrimonio. Se separa, luego un tiempo comienza a convivir con René Emilio Costurí, es un hombre de más de 40 años. Relación que no funciona. Siguen viviendo momentáneamente los dos en la misma casa. Algún acuerdo que habrán hecho entre ellos.
Ayer a la mañana, Costurí, con un martillo del tipo masa de albañilería, la mató. En la misma casa no estaban las criaturas. Pero en este caso, la diferencia, y le voy a preguntar al doctor Marietán sobre este caso, el asesino después se ahorcó, utilizando otra mecánica, se quitó la vida. En este caso, las víctimas incluso pudieron haber sido las propias criaturas. Por suerte no pasó nada con las criaturas dentro del marco de una terrible tragedia. Causa que se va a cerrar en los próximos días porque el asesino obviamente falleció. ¿Qué diferencia hay de este caso con el otro? Es una diferencia fundamental porque al parecer... La mente, ¿no?, del asesino. Sí, sí, desde luego. Estamos solamente... Al parecer esta chica había salido con sus amigas anoche y volvió un poco tarde. A pesar de que ellos ya estaban separados, él seguía viviendo dentro de del domicilio, ambos, ¿verdad? Y Sí. en este caso es por resentimiento y por celos. Es un asesinato por violencia por emoción, ¿sí? Ajá. Y acá, ¿qué ocurre cuando es por violencia por emoción y no por psicopatía como en el otro caso? Ajá. La persona, una vez consumado el hecho, se arrepiente. E incluso puede llegar, como en este caso, la propia ejecución de sí mismo, o sea, el suicidio. Se da cuenta. Se da cuenta que ha cometido un enorme error. ¿Qué hice? Sí. ¿Qué hice, no es cierto? Y eso es lo que diferencia enormemente del otro caso, donde el psicópata planea todo, después se va a duchar, se pone una ropa y espera. Y cuando llega la policía dice, sí, yo le pegué, pero ella me atacó primero. Pero ella me atacó primero. En este caso, la conciencia, pues, como podemos decir, lo superó y se ahorcó. Son totalmente distintas. Una cosa es la psicopatía y otra es una acción, un homicidio por violencia por emoción. ¿Qué hacer en estas circunstancias, en este tipo de casos? ¿Cómo evitar muerte? Que muchas veces la sensación que nos quedamos que son muertes evitables. Yo se lo voy a preguntar a ambos, pero vamos a ir a una pausa muy breve y al regresar vamos a seguir hablando de estos casos, cómo se pueden evitar, si es que se pueden evitar. Y además vamos a recordar lo que pasó hace pocos días en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, en donde es un caso que tiene otras características. Además de la mujer que fue a matar, le mató a la hija. Ya volvemos.